La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Una vez más nos convocan los temas de educación y hoy nos preguntamos qué escuela secundaria encontró la pospandemia, qué es necesario reconstruir, reformular, cuáles son las preocupaciones, dónde es importante poner los esfuerzos. Y bueno, está muy bien reflexionar sobre esto, debatir, ir tomando decisiones, porque los adolescentes están ahí esperando y hay que llegar a tiempo. Llegaremos a tiempo, canta Rosana y enseguida comenzamos. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, te sientes a esperar, y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Y ahí estaban las computadoras Juana Manso, la alegría de los estudiantes, a veces también la protesta. Le voy a dar la bienvenida a nuestras primeras invitadas, Mercedes Rabanal, Mariana Battaglini, gracias por estar aquí. Ustedes trabajaron las 3T. ¿Y cuáles son esas tres? Mercedes. Pensamos, sí, en un conversatorio, ¿no? Trabajamos con esta idea de las trayectorias, las tutorías y el trabajo docente. Ajá. Como tres categorías que nos podían ayudar a pensar fuertemente en la educación secundaria. Ahora vamos a tomar una por una y por otra parte, vos sos coordinadora y vos tutora, ¿no? Mariana, de esta diplomatura que se llama el dispositivo tutorial como analizador de las transformaciones en educación secundaria, que es una diplomatura en convenio con UTE, el sindicato, y la UMED. ¿Y de qué trata, Mariana? Esta diplomatura en realidad viene a continuar un trabajo que empezamos año complejo, el 2020, en pandemia, que era educación secundaria y trayectorias estudiantiles. Justamente una de estas 3T, las trayectorias estudiantiles fue el foco de nuestro interés y análisis. Y este año continuamos ese eje de abordaje, pero focalizándonos en las tutorías y el trabajo del tutor, la tutora y la función tutorial como acompañamiento clave para las trayectorias estudiantiles. Tutorías, trabajo docente y trayectorias. Bueno, ¿por qué ustedes creen que están ahí los tres ejes fundamentales? Creemos que son el marco conceptual que nos fue ayudando a pensar, ¿no? A elaborar colectivamente, porque en realidad en la diplomatura lo que hacemos también es tratar de apoyarnos fuertemente en lo que los cursantes, las personas que se anotan y participan, que son profesores, tutores, directivos, incluso supervisores, van también elaborando como línea pedagógica y vamos construyendo colectivamente una mirada sobre la escuela secundaria, y fueron un poco estos tres ejes los que nos fueron aglutinando, ¿no? Claro. Un poco en la elaboración. Estamos viendo, en página 12 salió hace muy poquito una nota que se llama Los que volvieron al aula, y
hay muchos estudiantes que hacen referencia a que efectivamente sus trayectorias se vieron interrumpidas, en muchos casos porque tenían que trabajar. Entonces, si tomamos una por una, Mariana, no sé por cuál querés empezar de las T, desarrollemos un poco qué es lo que pasó durante la pandemia y sus consecuencias posteriores. Sí, por ejemplo, en el caso de las trayectorias, ¿no? La tradición por ahí estaba muy fuertemente una mirada reduccionista que pensaba a los y las estudiantes desde una mirada desde la responsabilidad del sujeto, ¿no? Y desde ahí se pensaba como, bueno, el fracaso escolar. La idea de pensar en trayectorias y no solo educativas, es decir, no solo que suceden en los aprendizajes de los chicos y las chicas o adultos, y pensar también estudiantiles, ¿no? En el sentido de todos los recorridos, cómo se imbrican con el resto de sus vidas, con sus aprendizajes más allá de la escuela, y es lo que justamente la pandemia puso en evidencia como todas las dificultades, ¿no? Claro, ahí en relación a lo que decís sería interesante pensar quiénes son responsables de esas trayectorias, ¿no? Por el hecho de que está puesto solo en los estudiantes, pero ¿quiénes son responsables? Bueno, ahí aparece muy fuerte el tema del Estado, ¿no? El Estado es el cogarante de derechos junto con nosotros y nosotras como profesores y profesoras, que somos los que en las aulas y en las escuelas sostenemos el derecho social a la educación, ¿no? Claro, y ahí cuando vos decís el Estado, bueno, en la ciudad se puso de manifiesto lo complejo que fue atravesar la pandemia sin computadoras, por ejemplo. Sí, claro, en contraste también quizás con otras jurisdicciones donde hubo otro tipo de políticas. Sí, en la ciudad la deserción fue muy grande, el abandono, ¿no? Ahora tenemos muchos chicos que están tratando de recuperar 2020, de recuperar 2021, y también nos encontramos con algunas líneas o sugerencias desde el Ministerio de Educación que tienen que ver con, bueno, ahora hay que aprobar, y es complejo también desde el lugar del docente, ¿no? En el cual nos sentimos como claramente que queremos que aprueben y que estén adentro de la escuela y que puedan saldar esa pero mochila, que aprueben, ¿no? Con aprendizaje. Claro, exactamente. Y en ese sentido, ¿cuál sería el rol de los tutores? En muchos casos los tutores son profesores, no es una designación independiente, ¿no es cierto? ¿Todas las escuelas, todas las divisiones tienen tutores? En el caso de Ciudad de Buenos Aires, con la reforma educativa, la NES, Nueva Escuela Secundaria, que ya lleva varios años en curso, primer y segundo año de secundaria, por plantel docente, tienen acompañamiento de tutor y tutora, pero en relación a la tarea inmensa que hace un tutor, que es acompañar las trayectorias, no solo los procesos de aprendizaje y lo que ha sido sensible en la pandemia, solo tiene 3 horas cátedra de designación y una sola hora, o sea, 40 minutos semanales frente a curso. Y particularmente en el caso de esto que hablábamos de las políticas educativas y la responsabilidad del Estado, en Ciudad de Buenos Aires hay un problema muy fuerte con el cobro de las horas de tutores y tutoras. Siempre se retrasa el pago, mal remunerado. Bueno, y eso sin duda incide en la tarea. Vamos a dejar pendiente la otra T, la de tarea docente, y vamos a escuchar al ministro Silioni, ministro de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo a Mirta, una querida amiga de muchos años, un honor participar en Caminos de Tiza. Nuestra política respecto de la educación secundaria es bastante variada. Evidentemente tenemos un problema en ese segmento del sistema educativo. Rápidamente, solo a modo de enumeración, estamos trabajando con 100 cursos que relacionan educación y trabajo, robótica, programación. Hemos generado 200 cursos, 250 comisiones junto con el Ministerio de Educación de lo que se denomina genéricamente secundaria con oficios. Estamos discutiendo muy intensamente el régimen académico en toda la provincia, los formatos escolares, la organización de la enseñanza, la evaluación, los modos de promoción, que siempre es lo único que sacan algunos medios. Pareciera que fuera solo la repitencia de lo que estamos discutiendo y no estamos haciendo eso.
hemos discutido en conversaciones pedagógicas todos estos temas con nuestros 3.000 directores y directoras de toda la provincia. Tenemos nuestro programa Tramar Escuela, que relaciona a los chicos con actividades de arte. Estamos generando en estos días próximos un consejo consultivo que va a ser un consejo de 50 jóvenes de toda la provincia que van a trabajar en la dirección provincial para pensar junto con ellos, para escuchar sus voces. Ustedes saben que nuestra provincia es riquísima, o sea que va a haber chicos del conurbano, del interior, de las islas, chicos, chicas, representación de género, mamás, papás. Bueno, queremos hacer ese trabajo. Después de la pandemia tenemos la necesidad de trabajar la salud mental. Estamos junto con nuestra subsecretaría de salud mental del Ministerio de Salud bonaerense trabajando en cursos. Ya han participado alrededor de 6.000 chicos de tercer año, que fueron los que estuvieron en primero y en segundo año bajo la pandemia. Estamos trabajando con los municipios para revincular a aquellos chicos que quedaron en una situación discontinuada o que se fueron de la escuela. Estamos generando en estos días nomás 422 aulas de fortalecimiento, que son en algún sentido la herencia de ese programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación. Bueno, le agradecemos al ministro Silioni, sin duda un enorme trabajo en una provincia, siempre lo decimos, muy compleja, y qué importante que lo primero que nos dice es que hay reconocimiento del problema, que en la escuela secundaria argentina hay un problema. No es solo en la escuela secundaria argentina, es en todo el mundo, por diversas cuestiones. ¿Qué te surge, Mercedes? Sí, totalmente esto que vos planteás, ¿no? Que hay claramente una intención política de abordar el problema desde una mirada integral. Uh-huh. Porque también, o sea, muchas veces sentimos quizás en la ciudad de Buenos Aires que hay una responsabilización desmedida hacia los docentes, que por supuesto tenemos nuestro lugar y nos hacemos cargo y habrá muchas cosas que revisar desde la docencia, pero muchas veces lo que se nos propone es una responsabilidad unilateral de los docentes y no del Estado en su conjunto. Entonces creo que es una mirada mucho más integral. Sí, y cuando decís integral pienso también, bueno, que abarca desde los contenidos, como decía el ministro, hasta revisar la organización, bueno, cómo se evalúa, cuáles son los formatos, esta cuestión disciplinar que tiene la escuela secundaria. Breve. Sí, Mariana. Justo ahí el ministro ponía el foco como en esto de lo organizacional de la secundaria, que es lo que se viene hace ya varios años estudiando como detonante en gran parte de la crisis, y se viene revisando en esto que él me refería del régimen académico, y de hecho Ciudad de Buenos Aires está llevando adelante algunas transformaciones en ese sentido, y paradójicamente este año de una manera un tanto apresurada, y a diferencia de lo que señalaba Silioni, que se consultó a los equipos de conducción, que hay un trabajo en conjunto con la comunidad educativa, cabal base de espaldas, ¿no? Claro. A nosotros siempre. Es un tema muy importante el que trae, sí, el ministro hacía referencia al consejo consultivo que integran con los estudiantes para escuchar, ¿no? En qué les incomoda, qué les falta en esta escuela secundaria. Nos vamos al segundo bloque, vamos al encuentro de Marcelo Krichevsky y nos reencontramos después todos juntos en el último bloque. Si hay corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar y Bueno, seguimos entonces, estamos con Marcelo Krichevsky, además de su formación académica, es investigador y es el tema que hoy nos convoca. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Mirta? Un gusto. A ver, ¿cómo se elige un tema de investigación? ¿Se sospecha que hay algo que puede aparecer interesante? El tema de investigación se elige quizás por varias cuestiones, ¿no? A veces tiene más que ver con problemáticas o preocupaciones del investigador o de la institución en la que participa. También tiene que ver con marcos teóricos o paradigmas del cual uno trabaja. Y también, por supuesto, el contexto, ¿no? Hay ciertas cuestiones que son emergentes de un escenario
específico y desde ahí se define un proyecto. Claro. Bueno, nos vas a decir ahora puntualmente cuál es el tema de esta última investigación y después vamos a pensar también, bueno, ¿para qué sirve investigar en educación? ¿Cuál es el aporte que se hace? ¿Cuál es el tema? Mira, nosotros desde la Universidad Pedagógica la pregunta fue acerca de qué sucede con la experiencia escolar y los procesos de continuidad pedagógica y el regreso a la presencialidad. Sin duda la pandemia, de algún modo podríamos decir que saturó el campo de investigación durante el 2021, 2020. Fue una temática muy, no solamente que nos convulsionó a todos los argentinos y a nivel global en general, sino que también desde el campo de investigación se plantearon muchísimos esfuerzos en términos de generar proyectos de indagación, algunos en base a encuestas autoadministradas, que eso fue quizás un proceso muy común en muchas de las universidades. En otros se trató de elegir metodologías cualitativas. El tema era que la pandemia nos implicó también cambiar los formatos, las metodologías de trabajo. Claro, no se había podía forma de ir a las escuelas. Exactamente, pero seguramente se encontró el modo de, bueno, mandar preguntas, recibir las respuestas. Nosotros hicimos un trabajo muy intensivo a través del Zoom, con diferentes escuelas. ¿Por qué esta investigación se hizo dónde? Nosotros hicimos esta investigación en un partido del conurbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires, en 5 escuelas secundarias, intentando elegir o pensar qué pasaba con la pandemia en instituciones que tienen condiciones de escolarización diferentes en términos de formatos, de contexto social y cómo esa pandemia podría ser procesada de diferente forma. Quizás una de las preguntas que nos hicimos es qué brechas se producen en el marco de la pandemia entre las políticas que intentaron lograr o promover la continuidad pedagógica y lo que sucedía en la práctica, ¿no? Es una clásica pregunta de la investigación en términos de esas tensiones entre la política y las instituciones, los actores. ¿Abarcó escuelas públicas y privadas? Lo hicimos solamente en escuelas públicas, secundarias, intentando también pensar cómo el contexto, ¿sí? El contexto social podía ser determinante. Nosotros, por supuesto, teníamos una hipótesis que esa determinación existía. Quizás la intención era recuperar la experiencia, eso que Jorge La Rosa dice, eso que me pasa aquí ahora. En ese sentido, fueron entrevistas, en muchos casos grupales, en otras individuales, a través del soporte que nos generaba vía remota un contacto relativo, no es lo mismo que el encuentro presencial. Seguro. Entrevistas a alumnos. Nosotros hicimos ¿quiénes? entrevistas a inspectores, a directivos, a docentes y a estudiantes. Bueno, y a equipos de orientación también. Perfecto. Contanos, por ejemplo, ¿qué se preguntaba? Nosotros preguntábamos elementos que tenían que ver con, una de las primeras preguntas es cuál era la experiencia que tiene que ver con la comunicación, cómo se estaban comunicando con los estudiantes, de qué manera, todo lo que tenía que ver con el ASPO, de algún modo, y el DISPO en términos de este aislamiento y qué instrumentos, qué estrategias, de qué modo se producía la comunicación, qué sucedía con los procesos de continuidad pedagógica, si eso era posible, qué sucedía entre las políticas y las normativas que llegaban desde el Estado y lo que podían realmente efectivizar en la práctica. Y por supuesto eso de qué me pasa en términos de esa situación de aislamiento. Y también con el regreso, porque intentamos también mirar acerca de qué sucedía en términos de las representaciones y los discursos sobre el regreso a la presencialidad. Bueno, sería bueno que nos leas algunas de las respuestas, algunos de los testimonios. Vos nos dirás si son Nosotros de tenemos estudiantes. testimonios de docentes, pero también de estudiantes. Bueno, ¿qué nos vas a leer primero? Mira, yo te voy a, quizás puedo leer algo acerca de los docentes, quizás decir 2 o 3 cositas en relación a esto que me parece importante. Uno podría reconocer que desde el discurso docente hay 3 o 4 claves importantes en las narrativas, ¿no? Una tiene que ver quizás con
cierto proceso de compromiso y de trabajo colaborativo que se dio con los otros. Así es. Creo que eso es interesante en términos de hallazgo para poder también contrabalancear lecturas o tendencias que hay acerca de que no se dio clases o que las clases fueron limitadas. Uno podría encontrar ciertos procesos, podríamos decir, de innovación o cambios de los estilos, y también en términos del formato, ¿no? El formato en términos de poder generar propuestas interdisciplinarias con un trabajo articulado. Sí, y lo que es interesante es ver si ese trabajo colaborativo, interdisciplinar, tuvo continuidad en ahora, ¿no? Por ejemplo. Claro, bueno, y las otras dos cuestiones, antes de ir al testimonio, yo me gustaría remarcar. Otro problema interesante que los docentes señalan son las transiciones. Yo creo que el tema de las transiciones es un problema de la secundaria. Cuando hablo de transiciones es qué sucede con el ciclo básico y el ciclo superior, qué pasa con los estudiantes que ingresan a la secundaria en pandemia, si esta complejidad en la configuración del oficio de estudiante, en pleno proceso remoto, y el intento de aprender un nuevo modo de estudiar, como es la secundaria. ¿Cómo afectó, no? Exactamente. Y quizás un tercer tema, y ahora sí leo los testimonios, tiene que ver con formas, podríamos decir, diferenciadas de absorber o apropiarse del currículum prioritario. Vos sabés que el currículum prioritario fue, de algún modo, un dispositivo que desde el Estado se promovió para poder dar clases, de algún modo garantizando cierto núcleo común que fue construido en base a los núcleos prioritarios y los contenidos básicos comunes. Y ahí uno podría encontrar lógicas diferenciadas, ¿no? Yo te voy a leer justamente un testimonio que uno podría pensar acerca de eso. ¿Es un testimonio de un alumno o docente? Este es un testimonio de un docente. Dice, con los contenidos prioritarios que trabajamos hubo que hacer un recorte y tratar de adaptar estas actividades a las situaciones, a las circunstancias. Se tuvo que dejar de lado, quizás en algunos casos, el tema de la lectura. Sí se trabajó mucho el tema de la comprensión lectora. Yo vuelvo a repetir, de prácticas de lenguaje. Se trabajó mucho el tema de la comprensión, el tema de la redacción, la autonomía. Todas estas cosas, bueno, de vincular distintos también géneros artísticos. De lo que está hablando esta docente es quizás la necesidad de hacer algunos ajustes en términos de adecuación. Algunos podrían decir se trabajó menos. Quizás otra forma de decir es se intentó profundizar ciertos saberes. Se trabajó diferente. Y se intentó articular ciertos contenidos con otros campos del conocimiento. Así es. Voy a compartir con vos y con todos, hablando de vos, un tramo de un video que realizó la Fundación Voz, UNICEF y la UNESCO, que muestra algunas experiencias interesantes pre y post pandemia de estos 3 organismos que trabajan justamente apoyando a las escuelas secundarias. Nosotros comenzamos a trabajar tanto con la revista escolar como con los audios y videos explicativos cuando comenzó la pandemia. En eso que ayudamos a nuestros compañeros nos hemos dado cuenta que también había profesores que estaban en el proceso de aprender, lo hemos incorporado a algunos profesores. Había otros profesores que sí tenían conocimiento, nos ayudaban a nosotros, o sea, era una ayuda mutua, digamos. De pronto nosotros estamos no solamente proporcionando herramientas a los alumnos, sino que ellos también buscan la manera de tener un aprendizaje más significativo y nosotros vemos que ellos a partir de su creatividad lo logran. El trabajo interdisciplinario nos salvó como institución en un contexto de pandemia. Posibilitó que nuestros chicos pudiesen abordar temáticas y problemáticas que los atraviesan en su vida y también permitió a los docentes reflexionar sobre lo que les pasaba a sus estudiantes, que es un sostén emocional y un intercambio de saberes, ¿no? Bueno, la idea de la valoración colegiada surge a raíz de que la escuela tiene que conseguir obtener algún criterio pedagógico justo al momento de tomar la decisión de qué estudiantes van a poder promover con más materias previas que lo que era hasta el momento.
De manera tal que se nos ocurrió poner un tiempo y un espacio para ese intercambio entre docentes y recuperar esa mirada que habíamos perdido, ese conocimiento sobre los estudiantes, porque entendemos que la mirada colectiva es la que verdaderamente nos va a permitir una mejor educación para todas y todos. Este video forma parte del estudio De vuelta en las aulas, que busca visibilizar las buenas prácticas y experiencias del regreso a la presencialidad en 2021, en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Bueno, se plantearon algunos temas, algunos de los cuales hicimos referencia en el bloque anterior, aquí mismo contigo. Por un lado, qué interesante el aprendizaje mutuo de la tecnología, ¿no? En algunas escuelas. El trabajo interdisciplinario que comentábamos y bueno, y también la reflexión colectiva que fue posible en muchas instituciones. Es difícil separar el periodo de pandemia y el de pospandemia, ¿no? Porque en realidad están muy relacionados. Sí, están muy relacionados porque las instituciones, uno podría decir que tienen cierto nivel de continuidad, en muchos casos a partir de sus tradiciones, culturas institucionales, sus propios actores, con lo cual a veces es difícil, de todos modos uno podría encontrar que hay problemas emergentes en el regreso a la presencialidad, que podríamos decir elementos nuevos o que se pusieron con mayor visibilidad aún, ¿no? En términos, no solamente en términos de las desigualdades, que eso quizás fue un elemento muy diagnosticado en todos los estudios e investigaciones, en muchos casos vinculado con el acceso diferenciado a las nuevas tecnologías, lo que sucedía en los hogares con respecto a la posibilidad de la comunicación. Esto en los contextos más críticos, por supuesto, se profundizó. Ahora, en relación al regreso a la presencialidad, hay elementos que son bastante interesantes como para identificar, ¿no? Se habla mucho acerca de los procesos de sociabilidad de los estudiantes, qué pasó en ese regreso, situaciones de apatía, en algunos casos de desgano. Vamos a profundizar ese tema justamente en el último bloque. ¿Y qué te parece si cerramos con el testimonio de algún alumno? Sí, escuchar la voz podemos escuchar de alguna qué es lo voz que aportó de un alumno. estudiantes. Sí. Quizás también, como hice anteriormente respecto del anterior testimonio del docente, poder marcar 2 o 3 cosas que los jóvenes dicen, ¿no? Hay algo que cuando nosotros hablamos de la experiencia, eso de qué me pasa o qué me sucede en el cotidiano, hay un elemento que quizás es interesante de marcar, vinculado con las desigualdades, es qué hacían los estudiantes. Mientras muchos estudiantes planteaban que en su tiempo de no escuela realizaban algunas actividades como las que tradicionalmente se denomina extraescolares, deportes, hobbies, etcétera, o estar en la casa sin hacer nada. El no hacer nada forma parte también del discurso, nada. También podemos encontrar muchos jóvenes donde el tema de las condiciones críticas forma parte del núcleo casi unívoco del discurso, ¿no? Estoy trabajando, cuidando a mis hermanos. Así es, eso lo veíamos en la nota de página 12 que mostramos. ¿Y qué dice este estudiante? Y después hay otras 2 cuestiones que yo simplemente marcarlas. Una tendría que ver con cierto desinterés o baja intensidad, que es algo que se viene hablando acerca de las trayectorias, es no me conecto, prefiero estar con la cámara apagada. Esto que uno como docente lo observa, los estudiantes lo evidenciaron mucho. Y también a veces ciertas, se podría decir, cuestionamientos a la práctica docente. Uno podría encontrar que así como hay brechas a veces entre las políticas y las prácticas, también hay brechas entre los discursos. Mientras uno podría ver un gran compromiso docente, desde los estudiantes dicen, bueno, a mí me falta la explicación, me falta este encuentro con el otro, yo así no puedo aprender. Bueno, y entonces ¿y qué leemos dicen lo los que docentes? Dice. Sí. Por ejemplo, en términos de perspectiva crítica, yo opino que la enseñanza virtual podría ser mejor de lo que fue.
hay gente que estudia carreras virtuales pero va bien. A veces los profesores no me contestaban, algunos se comunicaban puntualmente con un alumno, pero estaban solo con los grupos de WhatsApp. Digo, comentarios que tienen que ver con, en muchos casos, estar añorando la presencialidad y que lo virtual no les resultaba del todo cómodo para su vida cotidiana. Bueno, Marcelo, seguimos en el próximo bloque, nos reencontramos allí con Mercedes Rabanal, Mariana Battaglini y vamos redondeando el tema de hoy. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar. Bueno, conocimos entonces esta investigación que llevó a cabo Marcelo Krzyzewski con un equipo seguramente, esta investigación que facilitó la Universidad Pedagógica. ¿Quieren comentar algo de lo que nos dijo? Sí, bueno, justo recién estábamos conversando, nos pareció muy interesante todo esto, lo vinculado a la innovación, a los cambios que se generaron a partir del trabajo virtual, por ejemplo, el trabajo interdisciplinario, la incorporación de las TICs, y todo esto que queremos que quede, ¿no?, en la escuela, que va a quedar, que está quedando, pero que a la vez a los docentes se nos complejiza la tarea, ¿no?, y se nos sobrecarga muchas veces. Entonces todo eso necesita un reconocimiento. Lo que nos parecía que está faltando desde la diplomatura es justamente ese reconocimiento para que se pueda seguir profundizando en esas prácticas y también en la formación que requieren. ¿Y qué sería el reconocimiento? El reconocimiento de las condiciones laborales. Tiempo, por ejemplo, de trabajo remoto. Ya no está reconocido dentro de nuestro salario, si se quiere, pero sin embargo seguimos manejando el Classroom, la interacción por mail, nos quedaron los grupos de WhatsApp y todo eso, bueno, es una sobrecarga para la cual sería importante un reconocimiento en el orden simbólico, pero también en el orden material, ¿no? Mariana. Sí, hay algo sobre todo esto de volver, de no perder estas experiencias y lo que decía Mercedes de la sobrecarga de tareas que muchas veces se viene viendo, sobre todo este último año, como una burocratización del rol y la tarea del docente, donde lo virtual pareciera que se reduce a completar planillas, duplicando a veces las tareas, ¿no? Y en realidad la experiencia era recuperar lo interesante de lo que fueron el uso de las TICs, digamos, los dispositivos, las plataformas, que fueron muchas y que las seguimos tomando en el aula, y eso se lo invisibiliza, ¿no? Y cuando no se lo ningunea el trabajo también docente, muchas veces, sobre todo en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, había quedado pendiente, y lo vamos a retomar el tema, que ustedes trabajaron de la tarea docente puntualmente en esta etapa. Hablamos al pasar y también con Marcelo sobre las trayectorias. ¿Crees, Marcelo, que hay relación entre las trayectorias escolares y la convivencia, la socialización? Sin duda, las trayectorias forman parte de la experiencia escolar y están totalmente articuladas, ¿no? En general, aquellos estudiantes que tuvieron mayores niveles de desvinculación, sabes que en la provincia de Buenos Aires ya no hay más, o por lo menos no hubo, ahora que volvimos a tener quizás en uso los tradicionales indicadores de abandono, repitencia y cobertura. Durante la pandemia se intentó generar otro tipo de medidas acerca de las trayectorias. Se denominó el registro institucional de trayectorias, donde había un indicador sobre trayectorias logradas o en proceso, otras que estaban más asociadas a la desvinculación, claro. Lo que permitía salir de la lógica de si abandonó o no, sino poder mirar a aquellos que se encontraban en un proceso más complejo en cuanto a los procesos de aprendizaje, pero también de continuidad pedagógica, ¿no? Y sí, está claro que el vínculo entre convivencia y trayectorias se produce, sin duda. Bueno, hubo reflexión de temas específicos, ¿no? Por ejemplo, Pedro Núñez, docente investigador, se refirió puntualmente al tema de la convivencia, la socialización durante la pandemia, es decir, qué se alteró, y después vamos a ver qué pasó en la pospandemia.
Bueno, no es demasiado novedoso señalar que la pandemia tuvo un impacto notable en el sistema educativo, precisamente porque alteró nuestras dinámicas de interacción, nuestras formas de sociabilidad, las maneras de estar con otros y otras personas, e implicó, como señalamos con un colega, Diego Burbich, esta necesidad de que el sistema educativo entregue uno de sus bienes más preciados, como es precisamente la presencialidad, el encontrarse en un espacio y tiempo particular donde ocurre algo diferente a aquello que tiene lugar en otras instancias de la sociedad. Por supuesto que las dinámicas de convivencia también se vieron alteradas porque varias cuestiones se relajaron un poco más, por supuesto, y aparecieron otras novedosas. Esto lo estudiaron en el equipo de investigación en Flaxo, Luciali Techever y Denis Friedman, estas dinámicas de, bueno, por un lado se relajan las cuestiones de horarios y de vestimenta, que son las prototípicas, ¿no? Y ciertos conflictos en las interacciones, pero también es muy difícil construir espacios de tutorías, espacios de consejos de aula, de aquellas dinámicas de construcción colectiva de las normas que no están extendidas en todas las instituciones, pero en aquellas donde sí lo están, aparecen como formas bastante interesantes de resolución de los conflictos. También aparecieron esto de, bueno, si se prende o no la cámara y estas dificultades a veces, no solo para conectarse, sino también para comprender aquello que estaban atravesando muchos jóvenes durante la pandemia. Creo que el regreso a la presencialidad, uno puede pensarlo en diferentes etapas, no es lo mismo hoy, sin tantos protocolos, sin barbijos y demás cuestiones, como sí lo fue esto de las burbujas, los nuevos ritos que aparecieron en esos primeros meses de regreso a la presencialidad, el alcohol en gel, los espacios por donde circular y por donde no, es decir, se protocolizaron muchas de las dinámicas de interacción en las instituciones educativas. Y posiblemente eso también llevó a una disminución de las interacciones y con ello de los conflictos. Eran interacciones muy mediadas por estos protocolos. Bueno, algunas ideas primeras que nos deja Pedro Núñez. Un breve comentario cada uno y nos vamos a la segunda parte de Pedro. Un breve comentario que la conflictividad ahora con interacción plena en las escuelas volvió muy fuerte y que realmente es necesario poder reordenar la escuela porque también tantos cambios en las dinámicas generaron mucho caos. ¿Vos querés decir que la pantalla tenía como controlados los conflictos, más acotados y que la vuelta a la presencialidad los pone nuevamente en evidencia? Sí, totalmente. Claro, emerge algo que había quedado por fuera, por lo menos del espacio físico de la escuela, y que ahora nos encontramos otra vez viendo cómo contener esas situaciones, y también esto que planteaban anteriormente de la apatía o el desgano, también por múltiples situaciones de la crisis social y de la conflictividad social, así de la pérdida de familiares, de los problemas económicos que están atravesando los chicos y sus familias también. Mariana. Sí, esto interesante de los chicos y las chicas que hoy están en terceros años, en secundaria, que son los ingresantes de pandemia, ¿no? Que transitaron un primer año en absoluta ASPO. Y otro con un pie adentro y un pie afuera, el segundo año. Y este año de plena presencialidad, los lazos sociales, ¿no? Se notó como muy fuertemente en la escuela la dificultad que tuvieron para construir lazos entre pares, ¿no? Y un poco a poco, cuando empiezan a tomar protagonismo, y sobre todo lo que hablábamos hace un ratito del rol de tutores y tutoras, de la necesidad de ponerle palabra a todos los conflictos que están, no solo en la escuela, como decía Mercedes, sino también puertas afuera y que son muchos. Claro, y que impactan adentro. Santos Guerra decía que es importante fortalecer la urdimbre de los afectos porque a través de la pantalla el aprendizaje que se da es muy intelectual. Y Chiquito, Marcelo, yo para agregar solamente en relación a lo que dijo Pedro y las compañeras, digo, hay algo del orden de la crisis del lazo que la pandemia trae fuertemente o lo pone más en juego. Hay dos elementos que son quizás a mi gusto para resaltar. Muchos decimos la escuela está estallada.
la escuela secundaria, está estallada en el aquí y ahora. Hay elementos que creo que estamos diciendo que tiene que ver con las trayectorias de baja intensidad. No todos los chicos volvieron, hay que todavía poder pensar en qué sucede con el regreso de los que no están. Ese es un problema social y político muy fuerte en Argentina y en América Latina en general. Pero otro tema que algo de eso trae Pedro tiene que ver con la convivencia. Yo lo plantearía en dos planos. Uno, se podría decir los problemas típicos de la convivencia que en el regreso aparecen más fuertes. Temas como las violencias que estamos viendo no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en otros lugares del país, entre pares. El otro tema tiene que ver con las nuevas tecnologías. Los pibes están con celulares, con sus redes, y eso también impacta en el cotidiano escolar. Bueno, y siempre decimos, habrá que encontrar el uso pedagógico de todos estos elementos. Segunda parte, Pedro Núñez. Hoy que estamos en una situación ya en el primer año donde efectivamente tenemos desde hace un tiempo una presencialidad más prototípica, ¿no? Vemos que muchas oportunidades de trabajar sobre temáticas de convivencia que podrían incluso haber sido o que surgieron durante la pandemia no se terminan de retomar del todo. Hay allí algo que ocurrió también en cuanto a resquebrajamiento en algunas instituciones de la relación docentes-estudiantes, esta sensación de muchos y muchas estudiantes de haber tenido que arreglárselas por su cuenta. Bueno, eso, un discurso también contra la población docente muy duro en algunos momentos por parte de algunos sectores. Creo que eso resintió algo del vínculo, que por supuesto hoy por hoy se está recuperando, pero hay algo allí donde algunas cuestiones que nosotros veíamos pre-pandemia que aparecían en cuanto a cuáles son los lazos de confianza, qué tipo de instancias puedo articular con distintos grupos y demás, y ese sentido de pertenencia que se construye también en la institución educativa está hoy un poco más tensionado. En los grupos juveniles se observa precisamente mucha grupalidad, ¿no? De distintos grupos, casi en un sentido más de pequeñas islas en las instituciones. Ya hace tiempo que esto ocurría, pero me parece que la post-pandemia nos trae como gran novedad una exacerbación de una sociabilidad más acotada a grupos pequeños, y que esto puede tener y tiene obviamente una repercusión en la manera de estar con otros y otras en las instituciones educativas. Cierro con esto. Me parece que hay allí una necesidad de repensar el vínculo otra vez entre las generaciones y entre los mismos grupos juveniles. Esto es algo que venimos explorando recientemente, pero hay algunas cuestiones allí de tensiones, de dificultades para estar con otros, de reconocer derechos, de querer ser reconocido o reconocida en mi derecho o en mi libertad, pero dificultades para ponerse en el lugar del otro. Y hay acá efectivamente una necesidad de reconstruir espacios colectivos, una conversación pública más amplia y una manera de resolver los conflictos donde las personas se sientan copartícipes en la elaboración de esas normas, por supuesto cada quien con su rol, pero con la posibilidad de encontrar canales de escucha, con la posibilidad de establecer esos lazos de confianza que son tan necesarios no solamente para la enseñanza y el aprendizaje cotidiano, sino fundamentalmente para una construcción de ciudadanía desde la libertad, la igualdad y la justicia. Bueno, en esto me parece que la convivencia escolar tiene mucho por delante. Es necesario repensar las dinámicas y recuperar incluso algunos aspectos que podrían ser relativamente interesantes, como el trabajo en grupos más reducidos, en la posibilidad de encontrar y de cruzar a grupos diferentes y lograr así una reconstrucción, una reconfiguración del vínculo y de la sociabilidad en los espacios escolares.
Supongo que debe haber mucha relación entre cómo se acompañó los aprendizajes, cómo se contuvo a los alumnos durante la pandemia a través del Zoom y lo que sucede después en los reencuentros presenciales de ahora. Redondeando una idea de despedida. Una idea Mercedes. de despedida, me pareció central esta idea de la importancia de la participación y la reflexión. Si en la escuela no podemos generar esos ámbitos de reconstrucción de los vínculos y de los lazos, ahí es donde estamos verdaderamente más complicados. Creo que el protagonismo estudiantil hay que seguir poniendo foco en trabajar eso para que los chicos se puedan reapropiar, quizás de un espacio que sintieron que perdieron. Uh-huh. Bueno, y ahí está también el tema de los centros de estudiantes, ¿no? Que están tan cuestionados, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Digo, en relación al tema del protagonismo, de la participación, de poder hacer propuestas y que sean tomadas en cuenta. Mariana, había quedado pendiente el tema de la tarea docente, la tercer T. Sí, justamente esto que hablábamos como ahora de la necesidad de reconstituir los vínculos, digamos, de que hay algo de insustituible de la presencialidad que por más que recuperemos toda la experiencia de pandemia, que no suplanta ningún dispositivo a los seres humanos. Y el trabajo docente, que particularmente viene de 2 años de pandemia muy estallado, que ha puesto muy al hombro, con aciertos y desaciertos, el acompañamiento a las trayectorias, pero que aún hoy con la presencialidad se nos viene demandando mucho, ¿no? Uh-huh. Y esto que ha quedado como muy en evidencia a veces de que si bien hay muchas cosas para revisar de la tarea docente, de que pareciera que la única responsabilidad de los cambios pasara por los profesores y las profesoras. Y en realidad es una tarea colectiva de todos y con una responsabilidad muy fuerte del Estado, ¿no? Uh-huh. Y que también arbitre los medios para poder exacto, y en esa responsabilidad está el presupuesto, por ejemplo. Marcelo, había quedado también pendiente que nos digas, bueno, ¿por qué es importante investigar en educación? ¿Qué aporta? ¿Qué puede aportar una investigación? Perdón. La investigación... Perdón. Toma tranquilo. Después nos vamos a referir también lentamente a la bibliografía, que es muy interesante. Entonces, la investigación aporta posibilidades de lecturas y comprensión de lo que sucede. La investigación no aporta soluciones, sí aporta insumos, aporta posibilidad de articular mejor lo que sucede en la práctica con la definición de políticas. En ese sentido, por eso la intención a veces que tienen los estudios de poder analizar brechas, analizar experiencias, recuperar percepciones, representaciones, indagar tener sobre datos prácticas concretos, claro. Y tener información, ¿no? Porque mucho de lo que sucede en la política a veces es muy vertiginoso. Siempre hablamos de que la lógica académica tiene tiempos distintos a la lógica política, pero yo creo cada vez más que cada vez hay más diálogo, por suerte, en los últimos años entre el campo de investigación y el campo de la política, lo cual no quiere decir que se produzcan realmente las transformaciones que a uno le gustaría, ¿no? Quizás un tema para cerrar en este proceso es el tema del formato escolar. Creo que la pandemia trajo la posibilidad de poder pensar el formato escolar y creo que ese es uno de los desafíos para el nivel secundario, cómo se repiensa el cambio de las formas, ¿no? De lo escolar. Los tiempos, los espacios, e incluso en algún momento estuvo en la polémica también si los estudiantes secundarios, sobre todo de los últimos años, tienen que ir todos los días. Bueno, son todas temas a debatir. Y hay demandas de los estudiantes por eso. Claro. Nos vamos a la bibliografía, ¿qué les parece? Vamos al primer libro que se llama ¿Qué escuela para la pospandemia? Un libro excelente, por supuesto, de absoluta actualidad. Hay ahí un capítulo de Santos Guerra, de Isabelino Siede, bueno, un montón. Es una compilación de Fernando Avendaño y Susana Copertari que les recomendamos. Nos vamos al segundo. Este salió hace unos años, pero es totalmente vigente. Escuela Secundaria, Convivencia y Participación, de Pedro Núñez, Lucía Litichever, que estuvo hace un tiempo en el programa, y Denise Friedman. Y vamos a ver otro más. Este es Estudiar y transitar la secundaria y el nivel superior. En este libro hay un capítulo de Núñez
que lo hemos escuchado, a Pedro Núñez y Sebastián Fuentes, que hace referencia a los vínculos escolares, concretamente. Se llama el capítulo Pensar la convivencia desde el contexto de la pandemia, y también, bueno, tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy. Otro tema es, queremos dar tu página, ¿qué te parece, Marcelo? Porque la investigación, entre otros temas, está en tu página, por supuesto, marcelokricheski.com.ar. Y hay otro más, me parece que habíamos hablado sobre unas publicaciones de Inés Dussel. Bueno, algunas están en internet, no están en formato libre. ¿Recordás alguna? Hay un trabajo muy interesante que se hizo desde UNIPE, compilado por Inés Dussel, Darío Pulfer y Patricia Ferrante. No recuerdo exactamente el nombre, pero es Pensar la escuela en tiempos de pandemia, y que tiene que ver con poder mirar, ¿no?, los problemas desde convivencia, la cuestión Pensar curricular. la educación en tiempos de pandemia, tal cual. Nos tenemos que despedir, yo de ustedes por ahora y ahora de todos. A ver, no es fácil pensar una escuela secundaria que contemple perfiles tan diferentes de alumnos, pero me parece importante retomar aquella idea de acceso, permanencia y egreso. Acceso hoy, yo creo que uno de los ejemplos más importantes es el de ATR, acompañamiento a las trayectorias y revinculación, esto que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Acceso, permanencia con aprendizaje y formación ciudadana, y egreso, decíamos hace mucho tiempo, con un proyecto, yo diría así, regreso con proyecto y sobre todo con horizonte y con esperanza. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.